donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por San Gil. Camilo Torres muere para vivir. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Camilo Torres muere para vivir. Hola, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del libro titulado Economías para la Vida, de la autoría de los doctores Henry Mora Jiménez y Frank Hinkermer, con la edición de la doctora Lilia Solano. Es de resaltar que el prólogo fue escrito por el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego, y contó con la impresión de la Imprenta Nacional de Colombia. Acabamos de escuchar aquí en el escenario y a quienes están conectados la intervención del grupo musical Canto Vital, a quienes agradecemos sus presentaciones con estas canciones, algunas tituladas Cuando, del grupo musical Pasajeros, otra Solo el Amor, de Silvio Rodríguez, otra 20 y 10, del grupo musical Pasajeros, entre otras canciones que tuvimos la oportunidad de escuchar en este importante evento que tenemos hoy acá en el Ágora de la ciudad de Bogotá. Es importante mencionar un poco de la historia de este grupo. Nace en el 2009 desde el interés de los jóvenes del sur de Bogotá por generar a través de la música la reconstrucción de la identidad cultural que se ha venido confinando al olvido desde su construcción. Asimismo, saludamos a quienes se conectan en este momento en las redes sociales, pero recordemos que este grupo pretende generar una toma de conciencia crítica y reflexiva frente a la realidad del país. Canto Vital es una apuesta por la dignificación de la vida, donde la exclusión y el abandono social oprimen y vulneran los derechos fundamentales de las comunidades. Esta es nuestra herramienta de resistencia y nos sentimos identificados con nuestra labor, mencionan los integrantes del grupo. Ahora bien, estamos acá ultimando detalles en el acto protocolario. Damos un saludo muy especial a quienes van a conformar esta tarde la mesa protocolaria. Ella será la doctora Lilia Solano, quien es editora del libro. También estará con nosotros el señor ministro del Trabajo, el doctor Antonio Sanguino Páez, el profesor Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP,
el doctor Andrés González, director de Ágora Bogotá, quien nos también dará un saludo protocolario, el doctor Henry Mora Jiménez, quien estará conectado de manera virtual, él es coautor de este libro, asimismo el doctor Mauricio Rodríguez, director del Departamento de Prosperidad Social, a la doctora Patricia Ruiz, excelentísima señora embajadora de México en Colombia, a la doctora Viviana León Herrera, gerente general de la Imprenta Nacional, y finalmente tendremos al doctor Pablo Bómaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLATSO, quien estará de manera virtual, y cerramos, nada más y menos importante, el doctor Armando Balbuena, líder Guayú. Así que voy a mencionar para ir subiendo, por favor, al escenario, e invitamos al escenario a la doctora Lilia Solano, por favor, editora del libro, subir por la parte izquierda al escenario. Asimismo, al profesor Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Invitamos al doctor Andrés González, por favor, director de Ágora Bogotá, quien es hoy el anfitrión en su casa, nos recibe muy amablemente. También tendremos de manera virtual al doctor Henry Mora Jiménez. En unos minutos llegará el doctor Mauricio Rodríguez, director del Departamento de Prosperidad Social, y el señor ministro de Trabajo está también pronto de llegar al escenario. Invitamos ahora también a subir al escenario al doctor Armando Balbuena, líder Guayú. Bueno, con ello vamos a dar inicio a este acto protocolario e invito entonces a que por favor el anfitrión nos dé un saludo de bienvenida a este recinto que hoy nos acoge en el Ágora en la ciudad de Bogotá. Doctor Andrés. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Saludo a la mesa, por supuesto, doctor Jorge Iván. Muchas gracias por siempre ver a Ágora como una extensión para todos estos eventos de interés local, nacional e internacional. A la doctora Lilia, el alma, digo yo, ella ya se ha tomado este recinto, este evento, este libro y está moviéndonos a todos con el corazón. Muchísimas gracias. Al líder Armando Balbuena, lo acabo de conocer y mucho gusto. Esta también es su casa. A todos ustedes, de verdad que nosotros muy complacidos de poder ser parte de estos grandes esfuerzos que representan la unión de diferentes estamentos. Yo les cuento un poquito de Ágora Bogotá. Ágora es un centro de convenciones que está conformado por el gobierno, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, que es el Fondo de Promoción del Turismo, por la Cámara de Comercio de Bogotá y por Corferias. Estas tres entidades se unen para hacer realidad un espacio de encuentro. ¿Por qué se llama Ágora? Y nos lo preguntan mucho. El Ágora viene del tema griego, donde se encontraban los diferentes saberes, los diferentes encuentros y donde se generaba el conocimiento. Eso a nivel económico, social y político tiene mucha trascendencia. Por eso el día de hoy les doy el saludo y la bienvenida a este Ágora Bogotá para que este evento y a través de esta unión de pensamientos también formemos país, formemos nación. Muchas gracias a todos. Ahí me escuchan, sí. Gracias, doctor Andrés. Le damos un fuerte aplauso nuevamente por habernos recibido en este espacio tan importante. Ahora nos vamos para Argentina, para Chile. Está nuestro doctor Pablo Bómaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLATSO, quien se conecta en este momento para dar un saludo breve, protocolario a los asistentes y a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales de la Escuela Superior de Administración Pública. Recordamos que este evento es muy importante perdóname. Bueno, entonces el doctor Bómaro no es tanto, vamos con el doctor Henry. Él es Henry Mora Jiménez, coautor del libro, quien también se conecta desde Costa Rica a esta hora. Entonces le damos paso a él para que por favor haga su intervención en unos minutos. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, ya sea que estén presencial ahí en Ágora o virtualmente. Debo iniciar agradeciendo la gentil invitación que me ha hecho Lilia Solano para participar en este tan particular evento. Ella es el artífice de la publicación de la segunda edición colombiana de nuestro libro, como también lo fue de la primera en el año 2009.
Si Franz Hinkelamer viviera, nos dejó físicamente hace casi 2 años, estaría sumamente emocionado y conmovido, no solo por el libro, que sí es algo muy especial, sino sobre todo por la recepción que Economías para la Vida ha tenido en la Colombia del presidente Petro. Nuestro libro es a la vez una crítica radical del neoliberalismo y su pretensión de una sociedad de mercado, o como decía Franz, de la totalización del mercado como institución. Pero también el libro es una propuesta preliminar de cómo deben ordenarse los mercados para que no socaven las condiciones de posibilidad de la vida del ser humano y de la naturaleza. Y también es, posiblemente de forma más preliminar, una propuesta de cómo orientarnos hacia una sociedad alternativa. Finalmente, y sin demeritar a los destacados intelectuales que han prologado otras ediciones del libro en Cuba, en Bolivia, en Argentina, en México, nos llena de orgullo que esta edición colombiana sea prologada por el presidente Gustavo Petro. Quedamos a disposición de su gobierno en la medida humilde pero sentida en que podamos colaborar a construir una Colombia y una Latinoamérica que sean potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos al doctor Henry Mora Jiménez, coautor del libro, quien se conectó desde Costa Rica. Ahora invitamos a la doctora Lilia Solano, editora del libro, para que nos haga una pequeña o una mejor contextualización de este evento que tenemos esta tarde acá en el Ágora. Doctora Lilia, buena tarde. Creo que está todavía conectado Henry. Tenías contraluz, se veía muy oscuro. Si quieres, cierra la cortina atrás para que podamos verte bien. Eso. Sí. Sorry. Bueno, ahí está Henry Mora. ¿Qué dice? Bueno. La luz acá. Bueno, vamos a tomarlo en mente cuando hable Pablo Omaro, que también está conectado y nos lo llamamos, pero todavía no estaba ahí, está terminando clase en Argentina. El doctor Henry Mora está hablándonos desde Costa Rica y ahí en Costa Rica es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y además al frente del doctorado de Economía, y vamos a poner brevemente la primera diapositiva donde está un poco el perfil de los dos maestros que son coautores de este libro, de esta obra extraordinaria. Exacto. Entonces, Franz Hinkelamer, tal como mencionó el maestro Henry Mora, tuvimos la tristeza de que el maestro partiera en el 2023, pero cada día Franz Hinkelamer, un alemán, economista, que se dedicó al análisis político y creó una línea muy importante sobre teología también, o sea, la transversalidad de la teología. Entonces, nos dejó muchísimas obras, pero yo creo que una de las fundamentales es Economía para la Vida, y ahora más adelantico les voy a contar por qué terminó siendo Economías para la Vida. Ese es el aporte desde aquí de Colombia. Y también ya escuchamos a Henry Mora, que estuvo en Colombia
hace un par de semanas con Claxo, estuvo justamente, ahora vamos a poner las fotos, hablando con el presidente sobre el prólogo, porque como él mencionó, tenemos esta enorme riqueza de que nuestro presidente es también un economista y se ha dedicado realmente a pensar la economía para la vida. Ese libro lo publicamos, ahora sí pongamos la primera diapositiva. No la diapositiva, bueno, dejemos estas para no hacerlos perder el tiempo. Entonces tuvimos ahí la charla con la delegación de Claxo y con el presidente, y el presidente explicó en detalle también cómo, y ustedes podrán leerlo en el prólogo, cómo es que en Colombia, un país de una guerra de más de 80 o 100 años, más sin embargo, tenemos un gobierno que dio un paso gigante adelante a pensar economías, luego le añadimos la S, para la vida. En el 2009, cuando se editó el libro, cuando lo hicimos, la primera edición era Hacia una economía para la vida. Estaba, digamos, un gran boom en toda América Latina, y luego llegaron otras ediciones, como ya el maestro Henry mencionó, y ahora sí pongamos las diapositivas. Entonces, vamos a ir brevemente con algunos de los aspectos fundamentales desde Hacia una economía. Vamos a pararnos un momentico aquí. La mayoría lo conoce porque el maestro Hinckelhammer es mundialmente conocido. Sus investigaciones sobre economía política, sobre política y teología, y queríamos aprovechar aquí, hacer un homenaje. Aquí está Abilio Peña. Abilio, ponte de pie, porque él fue también alumno del maestro Hinckelhammer y conoce muy bien su obra. Y otros, no los voy a mencionar a todos, está también Hans aquí, que ha sido alumno de Hinckelhammer y del maestro Henry Mora. Pongamos la siguiente. Es un poco algunas de las tapas de las primeras que se han hecho del libro de Economía para la Vida, y está publicado en 12 países que han hecho sus propias ediciones del libro. Este que dice Preludio a la Reconstrucción, esa es la tapa de la primera edición en Colombia. Y aquí, como hicimos algunos cambios, digamos, sobre todo en el prólogo, nuevamente hemos llevado con el liderazgo de la SAP. Aquí tenemos que decir que por eso en este lanzamiento la SAP es tan importante, porque si no hubiera sido por la SAP, no había libro, aunque teníamos todo listo, diagramado, diseñado, y al hablar con el director, él dijo, no, esto tiene que salir con el liderazgo de la SAP, y por eso en este día se está haciendo así. Pongamos la siguiente. Bueno, esto es una frase de Henry Mora, el maestro, que hace una reflexión sobre que el presidente la desarrolla también en el prólogo. Si tenemos unas economías para la vida, también hay unas economías para la muerte. Y la economía tiene todo que ver con la acción política y el análisis también de cuáles son esas economías para la muerte que luego se van apoderando de la acción política, de la acción, inclusive en muchos de los lugares donde se toman las decisiones desde la gran empresa, no siempre es la economía para la vida, y de eso es que se trata el libro. Y la siguiente, la 10. No, entonces la anterior. La anterior hicimos un resumen, una diapositiva con el resumen porque este es un poco el desarrollo, es más largo, pero la anterior tiene un
un color verde, como un globito verde. En ese globito verde y solo en un párrafo tomamos literalmente del libro una explicación resumida de qué es esta economía para la vida, ¿sí? Se ocupa de las condiciones materiales que hacen posible la vida real a partir del hecho de que el ser humano es un ser natural. Entonces necesita lógicamente de comida, de agua, de vivienda, de vestido, de trabajo digno. Por tanto, es tan importante que no solamente se acumule el capital, sino que se pueda pensar, bueno, eso es lo que hay, el modelo neoliberal, sino qué vamos a hacer, que es justamente un gobierno progresista. Es muy difícil que pueda avanzar si no hay economías para la vida, porque no solamente este gobierno ha querido hacer un gran paso adelante, digamos, ideológico, en el sentido de decir, bueno, ¿de qué se trata lo que queremos plantear en este gobierno? Si no, voy a mencionar algunas de las cosas mencionadas en el libro. La transición energética, invitamos, quizás no están, pero coincidió que es puente y viernes a las 6 de la tarde, solo estamos los más y las más valientes hoy aquí pensando las economías para la vida, pero también todo lo que se ha hecho alrededor de la gestión del riesgo climático, lo que desde Colombia se hizo para la COP16 es algo extraordinario. Pensar que también la naturaleza necesita que la economía entienda la transformación que se debe vivir, o si no, caminamos a un momento donde ya no habrá ni economías para la vida, porque no habrá vida tampoco. Todo el tema de la política agraria y que es protagonista el campesinado en este gobierno tiene que ver justamente con eso que estamos viviendo. Y el presidente tituló el párrafo el prólogo, Economías para la vida, una segunda oportunidad sobre la tierra, que él ha recogido una y otra vez de 100 años de soledad. ¿Y cuál es esta otra segunda oportunidad que tenemos para las economías, para el buen vivir? Y como nunca antes en esta coyuntura histórica de este pulso de las guerras que se viven en este momento y de la agresión de Israel a Irán, la respuesta de Irán atacando una base militar, pero sobre todo vemos que cuando no hay un sentido de recuperar la centralidad de la vida humana, entonces aparecen genocidios como el que vive el pueblo palestino. Y tiene que ver también con el pulso de las economías, porque también la apuesta militar, la industria militar nutre mucho de las economías de países como Israel y Estados Unidos. Entonces, celebramos profundamente que en Colombia hayan grupos de trabajo de este texto de Economías para la Vida. Cuando estuvimos como equipo de trabajo en la Unidad para las Víctimas, se organizó con el liderazgo también de varios compañeros, de Omar, de Abilio y otros, aquí está Diego, una red de economía para la vida y una red de emprendedores y emprendedoras que también hicimos un encuentro para estudiar el texto, porque es muy importante la acción es fundamental, pero también hay que estudiar y hay que mirar la teoría económica y en eso fue el gran aporte del maestro Hinkelhammer y también del doctor Henry Mora. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Lilia. Ahora vamos a darle paso
al profesor Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Profesor Bula, muy buenas tardes. Recupero mis ojos. Bueno, un saludo muy especial a la doctora Lilia, al doctor Mauricio Rodríguez, que nos debe acompañarnos tarde, al doctor Henry Mora, coautor del libro, como ya se ha expresado ampliamente, al doctor Pablo Omaro, que no sé si ya está conectado, pero creo que se vinculará rápidamente, al doctor Armando Balbuena, líder Guayú, a quienes están aquí presentes, tanto de la Escuela Superior de Administración Pública como que nos acompañan aquí en el Ágora y a través de las redes, a viceministros, directores de departamentos administrativos, congresistas que están invitados, pero entiendo que están en comisión extraordinaria, en sesión extraordinaria, a rectores, rectoras, asesores, misiones diplomáticas, invitados especiales, a los medios de comunicación y obviamente a nuestro grupo musical Canto Vital, que nos introdujo este evento con esa música tan importante y sobre todo tan llamativa para un evento como este, que obviamente marca, como ya lo decía la doctora Lilia, la vida como un principio fundamental, y así lo recordaba obviamente su coautor, el doctor Mora. Para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, es un gran honor tanto presentarle a la sociedad colombiana una obra sin duda destacada en todos los sentidos, una obra en el ámbito de ciencias sociales, en particular en la disciplina de la economía. Agradezco a la doctora Lilia habernos permitido hacer parte de esta gran producción. En particular, obviamente, de dos autores que ya se han mencionado, creo que tienen una trayectoria fundamental. El doctor Franz Hinkelamer, que ya lo decía, el doctor Mora nos dejó hace un par de años, y el doctor Mora propiamente dicho, quien es un economista, como ya se ha mencionado, y además fue diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y que obviamente lo tenemos con nosotros en este evento por fortuna. Este lanzamiento de esta reimpresión a cargo de la ESAP y de la Imprenta Nacional, con el liderazgo de la doctora Lilia, es un honor obviamente tenerlo al señor presidente como representante del Estado para entender, entre otras cosas, y creo que esto es importante, se ha señalado entre líneas, porque efectivamente el presidente estuvo interesado en prologar este libro y también porque los autores estaban interesados a invitarle a él para hacer esta contribución. Creo que de alguna manera hay un evento insoslayable y es la convergencia de miradas e inquietudes sobre el devenir de nuestras sociedades bajo la égida de lo que muchos llaman el fundamentalismo del mercado, sobre el cual se sustentan las relaciones sociales en el contexto capitalista que rige hoy los destinos de la humanidad. Sea también, claro está, la oportunidad para rendirle un sentido homenaje cuando pronto, que en un mes se cumplirán los 2 años de su triste partida, al economista y teólogo Franz Hinkelamer, cuyo origen alemán, que ya se mencionó, no lo inhibió para llevar en su sangre los sufrimientos y las esperanzas del pueblo latinoamericano. Hinkelamer fue además cofundador de un destacado centro de pensamiento en Costa Rica, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, al lado de otras 2 grandes figuras del pensamiento latinoamericano, Hugo Asman y Pablo Richard, que seguro muchos de los que están aquí presentes reconocen. Pero también, obviamente, Hinkelamer, señor presidente, cuando nos escucha, fue para usted y para mí, quienes vivimos las fuentes de la teología de la liberación, en su vasta obra, un referente para ahondar en el pensamiento crítico y tener esa clara comprensión que él sabía transmitir en sus obras, para entender las razones que obligan a pensar en nuevas utopías conducentes a la transformación de las condiciones de miseria y opresión de los pueblos de América Latina y el Caribe, como se condensa quizás en una de sus obras más representativas, la crítica de la razón utópica. Hablar de economías para la vida, sin duda,
no solo es una ruptura epistemológica frente a los paradigmas predominantes hoy en la economía, sino también una advertencia de que las ciencias sociales, como su nombre lo indica, deben pensar y pensarse en torno al bienestar de los seres humanos, pero igualmente en torno a su relación con los que Martha Nussbaum llama los seres sintientes y en general en torno a sus vínculos con la naturaleza. En nuestra formación como economistas, señor presidente, usted y yo contamos con la fortuna de haber sido depositarios de las ideas de grandes docentes de nuestro país, inspirados en la economía política. Infortunadamente, la disciplina de la economía no escapó a las pretensiones hegemónicas del llamado consenso de Washington de las décadas de los 80 y 90, cuando el enfoque de la teoría neoclásica se constituyó en la brújula formativa de las nuevas generaciones de economistas en por lo menos de dos de sus pilares fundamentales, la micro y la macroeconomía. Pero por fortuna, la dialéctica nos ha enseñado que todo efecto crea su contrario, y para esa misma época, frente a las promesas incumplidas del pregonado fin de la historia, han venido emergiendo una serie de corrientes llamadas precisamente heterodoxas, como la economía institucional, la economía experimental, la bioeconomía, la economía ecologista y, claro está, la economía feminista, que dio paso a la hoy conocida economía del cuidado, todas ellas planteadas para poner en cuestión la premisa fundamental del llamado Homo economicus, que conlleva por lo menos dos grandes sesgos. El primero, la irracionalidad de la racionalidad, así llamada por los autores de esta obra, y que usted subraya, señor presidente, en su prólogo. Y el segundo sesgo, la pretensión de que el agente representativo de la teoría del consumidor sea el hombre, con el consecuente desconocimiento de las relaciones de género y patriarcales y de lo que hoy denominamos el enfoque interseccional. Hace un par de décadas se discutía la importancia de pensar la economía con rostro humano en una red que estaba sentada en la Universidad de Córdoba, en Argentina, pero la obra de Hinckley y Mora dan un paso adelante para pensar la economía como economías de la vida, como se titula su trabajo. En la SAP, cuyo ADN es lo público, un grupo de docentes, que podría decir, sin lugar a equivocarme, entendió que la economía debía pensarse desde la óptica del bien común, promovió la creación de un programa de formación de pregrado, el de Economía Pública, que venimos ofreciendo desde el primer semestre de 2024 en la sede central y para el cual esta obra que hoy presentamos habrá de ser un referente ineludible de consulta para nuestros estudiantes. Ese bien común sobre el cual los autores de este libro centran lo que debería ser el enfoque de la economía puede extrapolarse el bien común de la humanidad al decir del profesor François Outard, confesor del sacerdote Camilo Torres durante sus estudios en Lovaina y también uno de los referentes de la teología de la liberación y quien tuve la oportunidad de tener como mi mentor en mis estudios de posgrado. Los fundamentos de lo que para este autor constituye la garantía de una vida colectiva en la tierra son, primero, la relación con la naturaleza exterior, segundo, la base material de la vida, tercero, la organización social y política, y cuarto, y finalmente, la cultura que expresa las distintas identidades de los seres humanos, todo ello si queremos evitar no el fin de la historia, sino el fin de la humanidad. Como Hinckley y Mora lo observan los elementos autodestructivos que conlleva la actual lógica económica y que igualmente el Premio Nobel de Economía Amartya Sen anticipaba en su crítica a las premisas de la economía neoclásica, cuya consigna pareciera ser aquella que decía Rosa Luxemburgo, es acumular, acumular, es la ley y los profetas, decía Rosa Luxemburgo. La modernidad trajo consigo el reconocimiento del poder de los seres humanos, originalmente con sus propios sesgos patriarcales, para transformar sus propias realidades, lo que daría lugar a la expresión de Max Weber del desencantamiento del mundo, donde los poderes sobrenaturales dejaban de ser la explicación última de las cosas. Y como usted nos recuerda en el prólogo, señor presidente, las revoluciones productivas del capitalismo fueron reconocidas por los mismos Marx y Engels, a la vez pioneros en señalar las bases de la deshumanización de las relaciones salariales sobre la cual se sustenta el sistema. Y conocer su historia y cómo ella ha marcado la nuestra es sin duda una tarea esencial a la que deben abocarse académicos, pensadores y líderes sociales para que, como dicen nuestros autores, se consolide la praxis. Bien conocida la frase de George Santayana, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Bordas, quien no puede recordar su historia está condenado a repetirla. Y como bien lo estableciera Antonio Gramsci, abro comillas, la filosofía de la praxis presupone todo ese pasado cultural, el Renacimiento y la Reforma, la filosofía alemana, el calvinismo, la economía clásica inglesa,
el liberalismo secular y el historicismo, que constituyen la raíz de toda la concepción moderna de la vida. La filosofía de la praxis es la culminación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral. La filosofía de la praxis ha sintetizado toda la cultura de la época, cierro comillas. Es difícil condensar una magna obra de más de 700 páginas en ese llamado preludio por los autores, y creo que al doctor Mora le queda una tarea titánica poder completar esa obra, ese preludio, pero espero que obviamente nos regale más adelante, en unos años, ya la obra completa, porque el prólogo del señor presidente sintetiza de muy buena manera. Pero permítanme quizás subrayar algunas de sus principales tesis, algunas ya mencionadas por el propio autor y obviamente por Lilia. Primero, el libro denuncia que el capitalismo contemporáneo se basa en una doble explotación, la de la naturaleza y la del ser humano, la que genera crisis económicas, sociales, ecológicas y existenciales. Propone pensar en un modelo económico alternativo centrado en la reproducción de la vida y cuyo fin principal sea la satisfacción de necesidades humanas reales y la sostenibilidad ecológica y no la acumulación de capital. Introduce el concepto de que toda economía debe respetar las condiciones biofísicas fundamentales de la vida, elementos que deben ser protegidos y promovidos por los sistemas productivos. Revaloriza el trabajo humano, no como costo, sino como fuente de riqueza, entendida como valor de uso, no como valor de cambio. El trabajador es concebido como sujeto creador, no como engranaje del mercado. Denuncia la irracionalidad de la racionalización, que refiere al uso de una eficiencia cinética que sacrifica la vida por la ganancia y frente a esto propone una racionalidad reproductiva. En lugar de una economía basada en el egoísmo racional, se propone una ética convivencial en virtud de la cual los fines económicos se subordinan al respeto de la dignidad humana. Se plantea una teoría crítica del consumo orientada no simplemente hacia acceder a bienes, sino a construir relaciones de sentido, cuidado y sostenibilidad. Se propone recuperar la planificación económica desde abajo, que incorpore el control democrático del mercado y supere la dicotomía Estado-mercado, un debate que ha persistido a lo largo de la historia del pensamiento económico, incluso en los albores de la revolución bolchevique, pero donde el papel de la sociedad civil en el control del mercado ha estado ausente. Se postula una utopía necesaria en la construcción de un orden social donde quepamos todos desde las éticas de la vida, todos y todas, obviamente. Algunos puntos que convergen con las disposiciones del Gobierno Nacional pueden también mencionarse de este trabajo. Se propone una reconstrucción del Estado colombiano para que supere su rol de facilitador de la acumulación y asuma el de garante de los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales. Se revaloriza la necesidad de fortalecer lo local, lo comunitario y lo territorial en contraposición a los modelos centralistas de planificación. Se alinea con apuestas como las que se llevaron a cabo con los diálogos regionales vinculantes, en los que, por ejemplo, la GESAP participó y acompañó. El texto argumenta que el modelo basado en la extracción de combustibles fósiles es incompatible con la sostenibilidad de la vida, como lo ha señalado este gobierno y el señor presidente en particular. Ética del cuidado frente a la ética del cálculo es otro de los aportes que se enmarcan precisamente en lo que es la pretensión y los propósitos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo y obviamente el Plan de Gobierno. El libro coincide entonces con esas políticas en el paso de una racionalidad economicista, una ética del cuidado, visible en iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidados que ha establecido el Gobierno Nacional. El texto enfatiza que los excedentes deben volver a la sociedad y no concentrarse en élites económicas. Esta idea se refleja en los esfuerzos por fortalecer la economía popular, el cooperativismo y el acceso a recursos públicos para los sectores históricamente excluidos. Sostiene la necesidad de formalizar un verdadero reconocimiento de saberes ancestrales y una apertura estatal hacia epistemologías del sur, pueblos étnicos, saberes comunitarios y cosmovisiones no capitalistas. El texto rechaza la imposición tecnocrática de las élites y coincide con las estrategias gubernamentales que promueven la deliberación ciudadana como base del diseño e implementación de políticas públicas. Como lo señala George Lavica en su diccionario del marxismo, en las sociedades más complejas el Estado cumple, de alguna manera, ese papel que jugaban las autoridades en las comunidades en cuanto a la toma de decisiones sobre la vida colectiva. Y como lo observa el sociólogo británico Bob Jessop, el Estado está sujeto a los dilemas estratégicos, que no es otra cosa que ese juego por la hegemonía que nos enseñara Gramsci, que una vez más nos recuerda que, abro comillas, no basta con conocer el conjunto de relaciones tal como existen en un momento dado como sistema dado. Deben conocerse genéticamente en el proceso de su formación, pues cada individuo es la síntesis no solo de las relaciones existentes, sino de la historia de estas relaciones.
Y el trabajo, o mejor debería decir la obra de Hinckley y Mora, nos brinda esa historia y sin pretensiones teleológicas nos invitan a pensar en que otra sociedad es posible, aquella que reivindica los derechos humanos y pone en el centro el bienestar común de seres humanos, seres sintientes y nuestra relación con nuestro entorno natural. Dejamos, pues, en manos de los lectores esta obra de obligada consulta para quienes sueñan y trabajan por una sociedad donde la vida sea la premisa fundante. Muchas gracias. Gracias, profesor Jorge Iván Buila Escobar, por su intervención. Mientras se conecta de Argentina el doctor Pablo y la directora general de la Imprenta Nacional, no se ha conectado aún, le damos paso a nuestro líder Guayú, que está en la mesa protocolaria hoy. Él es Armando Balbuena, para que por favor se dirija a ustedes. Por favor. Muy buenas noches. Nosotros vivimos en una república cuyo nombre es una apología al delito. Por eso lucho diariamente por decir república y no el nombre. Pasará mucho tiempo para que algún día el Poder Legislativo logre cambiar ese nombre de apología al delito. Hay una complejidad de cosas que nosotros tenemos y tiene mucho que ver con la modernidad y lo contemporáneo. ¿Para dónde vamos? Yo recuerdo hace muchos años cuando el presidente de la República hablaba y explicaba del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos 3 años es interesante esa labor pedagógica para que los republicanos entendamos al fin para qué es necesario el Poder Legislativo. Porque ya tenemos un solo poder, pero los otros 2 funcionan bajo otro tipo de conceptos políticos y económicos. Hasta ahora estamos entendiendo que es necesario no volver a vender el voto para lograr una mayoría en Cámara y Senado. Solo hasta ahora. ¿Qué nos ha pasado y qué está haciendo la función pública de la docencia, que tiene más o menos 400,000 personas en esa labor pedagógica? Y en ese tema de modernidad y lo contemporáneo, recuerdo lo siguiente: somos 53 millones de personas republicanas, 1 millón de ellos en el exilio. Todavía no somos conscientes de esa realidad. Hay 15.300.000 personas en la ruralidad, los campesinos. De igual manera hay una población negra que son 5 millones de personas. De igual manera, 2.500.000 personas de 115 pueblos originarios que estamos en todos los ecosistemas. 35.000 raizales en Providencia y San Andrés y 3.500 del pueblo rom o gitano. Eso da más o menos una población de 24 millones de personas en la ruralidad. Pero entre todos no alcanzamos a tener en la ruralidad
10 senadores de la República. Pero también es allá donde se vive la guerra y donde siempre estamos discutiendo qué hacer. Pero unido a ello, hay 3.262 personas jurídicas que son propietarias de 40.600.000 hectáreas, que es el 34% del total de la República. Esa es la causa real de la guerra. Pero que en esos espacios, allá no se habla, en la ruralidad, no se habla del DIH, no se habla del DH, tampoco de cese al fuego, ni otras palabras que en lo urbano siempre estamos discutiendo. Las realidades en esa espacialidad es completamente distinta. Hace unos meses he estado recorriendo gran parte del país como delegado presidencial para los diálogos sociojurídicos con el ejército gaitanista y no escucho esas palabras. Allá la gente quiere es otra cosa para la paz. Pero la esencia de la guerra son estas 3.265 personas jurídicas que tienen mayoría en Senado y tienen mayoría en Cámara, pero que todavía no hemos hecho una labor pedagógica para llegar a tener más senadores y representantes a la Cámara, ya que estamos un poco enfermos del egocentrismo que nos permite hacer unidad. Las unidades que hacen en los pueblos. Hay 3 candidatos a la alcaldía y uno de ellos le dice a los otros, vamos a hacer la unidad, pero yo soy el candidato. Hemos aprendido muchas cosas de esos procesos. A lo largo de los años, la Organización Nacional Indígena de Colombia presentó 4 propuestas: unidad, territorio, cultura y autonomía. Les fuimos dando forma, les fuimos trabajando. Trino Morales, un MISAC, sacó adelante el proceso organizativo y logramos llegar a ser reconocidos como personas en el 1991 con Chepe Peña, reinsertado del Manuel Quintín Lame, organización subversiva, Lorenzo Muelas, MISAC y el Embera Francisco Rojas Virri. Recuerdo mucho aquel día que Lorenzo Muelas habló en su idioma, varios minutos, las emisoras y la televisión colombiana estaban escuchando eso y él preguntó, ¿quién me entendió? Nadie. De allí los artículos de la Constitución para reconocer y dar el paso a la legalidad de la filosofía, el pensamiento y la espiritualidad de los pueblos originarios. Pero en esa Constitución quedaron muchas cosas plasmadas y logramos, al fin, el 1 de mayo, Día del Proletariado, recuerdo cuando era dirigente sindical en el Cerrejón, dijo, ese 1 de mayo logramos una norma en Colombia. Es una norma que crea el primer territorio indígena en Colombia. Eso quiere decir que hay 32 departamentos, 1.100 municipios, tantos distritos y un territorio indígena en Colombia. O sea que el 1 de mayo de este año, por primera vez, se nos legaliza la existencia de gobiernos propios. Después de 34 años de Constitución, donde somos
reconocidos como seres humanos. Entonces, aquí yo creo que el país no se ha dado cuenta. Los ministros todavía no lo han comprendido. Y en el movimiento indígena vamos avanzando en una etapa de modernidad y en lo contemporáneo. Logramos dos cosas interesantes el 1 de mayo, en la Minga. Uno fue la creación del territorio indígena Zona Norte Extrema, que es allá, al norte de la República, límites con Venezuela. Allá donde los guayú comercializaron en el pasado con todo Centroamérica y lograron tener 17 puertos y nos los fueron aniquilando y nos estigmatizaron de contrabandista, porque nos aniquilaron las economías. ¿Qué significa eso? Zona Norte Extrema son 60,000 personas, 310 autoridades ancestrales, 18 miembros del Consejo Territorial y un representante legal para la administración de todos los recursos públicos con la nación. Ya esta es una norma que nos permite romper los hilos materiales de la esclavitud que nos unen con los alcaldes y gobernadores departamentales. Ahora nos toca y nos corresponde utilizar las llaves para acceder a los recursos públicos de 81 instituciones, además del Sistema General de Regalías, porque son 19 ministerios, 56 viceministerios y además 6 departamentos administrativos. Pero esas 2.600 hectáreas donde estamos, 2.600 kilómetros cuadrados, 154 kilómetros de costa y el Parque Natural de la Macuira, es donde está el mayor banco de producción de energía maremotriz, eólica y solar. Hoy estamos en eso. Hoy estamos en el proceso de legalización de este territorio indígena, pero extendiéndole la mano a la República, diciéndole, aquí está la modernidad, aquí está lo contemporáneo de las políticas energéticas alternativas. No con consulta previa, sino con participación directa en el desarrollo de este tipo de economía, que la República aún no ha podido entender o comprender. Pero eso nos lleva a lo siguiente. El presidente Petro se metió en lo de política verde, los ministros no han dado la altura todavía en eso, de la comprensión que significa. Y la COP, yo antes no entendía qué era la COP, pregunté varios meses hasta que leí un periódico nacional y es la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar el tema de la biodiversidad. Sencillo decir la frase completa. Eso es como la ley 100, hay más de 100 siglas, pero nadie la entiende, pero todos lo citamos, proceso pedagógico. Entonces, Zona Norte Extrema es un territorio indígena con una biodiversidad, diversos ecosistemas en calentamiento global, con diversas economías que tienen que ser legalizadas por el edificio que queda en la calle 26 con carrera 13 que dice Planeación Nacional, que no entiende cuál es la labor, su función de reconocimiento a las políticas, a las economías de los diversos territorios. No reconoce y somos analfabetas en el reconocimiento, en no entender, comprender la geopolítica, cómo afecta el proceso de paz en Colombia. La guerra de Ucrania, la guerra del Medio Oriente ha logrado que no haya confianza en el dólar.
y al no haber confianza en el dólar, la onza de oro está a más o menos $3,450 la onza. Eso significa que no va a haber paz en esta década en todo el Pacífico para los pueblos negros, ni campesinos, ni indígenas, porque ese es el control territorial de los actores armados. Bienvenidos todos ustedes a este proceso de modernización, este proceso de lo contemporáneo para la paz, con reconocimiento a estas políticas energéticas que le decimos a los colombianos, queremos hacerlo esto para modernizar y lograr la paz de todos los colombianos. Es simplemente una piedra chiquita en el desierto. Gracias. Buenas tardes. Le voy a pedir, por favor, a la mesa protocolaria que bajemos del escenario para que puedan ver el saludo y escuchar a través de la pantalla a nuestro siguiente invitado que se conecta de manera virtual, mientras le damos dinero también a los músicos que se preparen para el acto de cierre. Damos un saludo muy especial desde Argentina al doctor Pablo Bómaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Pablo, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Colombia. Hace muy pocos días aquí en este escenario del Ágora, en Universidad Nacional y la Escuela Superior. Hoy nuevamente desde el Ágora, Pablo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me están escuchando bien. Gracias, Milton. Gracias a todos. Estoy en un lugar muy prolijo porque, bueno, aquí ya son las 8:30 p.m. y salí de la facultad. En fin, estaba en diversas actividades académicas que uno también tiene que cumplir, pero muy contento de estar aquí, estar nuevamente, al menos virtualmente, con ustedes en Ágora, donde hace pocas semanas sucedió nuestra gran 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Estar con la querida Lilia Solano, por supuesto, estar con los colegas de la ESAP, con las y los compañeros de la ESAP. Ahí lo vi a Milton, pero seguramente hay otras compañeras y compañeros de la ESAP, a quienes saludo muy afectuosamente y especialmente, y agradezco todo el apoyo que han dado, toda la colaboración y la participación a nuestra conferencia. Por supuesto también saludo a todos quienes están allí, a las personas participantes, a quienes pudieron conversar, la nombré ya, pero a la querida Lilia Solano también, artífice no solo de este encuentro, sino también de una de las grandes artífices y una de las que primero confió en que CLACSO podía hacer su conferencia, su 10ª conferencia en la ciudad de Bogotá y dentro de Bogotá, en Ágora, en la Universidad Nacional sede Bogotá y por supuesto en la SAP, como mencioné. Quería dar un saludo, yo soy director ejecutivo electo, todavía no me posesioné, estaría como en empalme, como dicen en Colombia, que no se usa esa palabra, pero en Colombia hay empalmes y a veces hay empalmes demasiado seguido, no, es una broma que espero tomen a bien, aquí estamos todavía en empalme, en transición o en traspaso. Yo me posesiono el día martes 1 de julio, hoy soy electo, así que también traigo el saludo de nuestra actual directora ejecutiva, que hasta el martes 1 de julio estará en funciones, que es Karina Batiani, a quien ustedes conocieron seguramente en Bogotá. Y es una doble responsabilidad hoy entonces estar aquí. Me vuelvo a disculpar por la desprolijidad, me encantaría estar en un lugar mucho más confortable para conversar hoy con ustedes brevemente, pero por la hora en que es en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, estoy a donde pude buscar una buena conexión para participar virtualmente. Les decía que tengo una doble responsabilidad. Por un lado, decir unas breves palabras de esta presentación de la nueva edición del libro de Economías para la Vida, que han coordinado y han compilado el querido Henry Mora, que no sé si está por allí, pero a quien vimos en Bogotá hace pocas semanas, y el muy querido y en memoria ya, por supuesto, de Frank Gingelhammer, el maestro Frank Gingelhammer, a quien tuve el honor de conocer en Costa Rica y en otras actividades también de CLACSO, de quien CLACSO publicó su antología. CLACSO tiene muchas publicaciones del querido Frank Gingelhammer, y así que también es una responsabilidad y un honor poder presentar nuevamente, presentar, mejor dicho, esta nueva edición
de este libro, ahora prologado también un doble o triple honor, Henry Mora, Franz Hingelhammer, y también prologado por el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, con quien también tuvimos el honor y el gusto de conversar con motivo de la conferencia de Claxo hace 2 semanas. Y bueno, creo entonces que este libro de Economías para la Vida tiene una significación de memoria y de reivindicación y de vigencia del pensamiento de Frank Hingelhammer, de un agradecimiento a Henry Mora por su entrega, por su generosidad, por continuar también el legado y la obra de Franz, por supuesto con su sello propio y con su pensamiento propio y crítico latinoamericano y caribeño, y también de un respaldo al proceso democrático colombiano, un fuerte repudio a los intentos de desestabilización en Colombia, a los intentos de que la violencia regrese, a los intentos de que los enfrentamientos armados continúen, de desconocimiento de la voluntad popular, y también un apoyo fuerte al proceso de cambio en Colombia, que creo que con la aprobación finalmente, con la aprobación de la reforma laboral, también da un paso muy importante en el bienestar de las y los colombianos, en la ampliación de derechos laborales, económicos y sociales para los y los colombianos, para las y los colombianos y colombianas. Y digo esto porque el libro Economías para la Vida, cuando pensamos en las economías para la vida, también pensamos en las economías, y de hecho el propio libro lo dice, en las economías para el bienestar, es decir, en las economías para ampliar derechos, para reconocer diversidades, para elegir el camino de la vida y apartarnos del camino de la muerte, ¿no? En una de las citas del prefacio dice: esta generación afronta 2 caminos que también constituyen quizás disyuntivas o encrucijadas, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la potencia de la producción, de la convivencia, la construcción de lo común, y el camino del enfrentamiento armado, el camino de la guerra, el camino de la aniquilación o el aniquilamiento de quien piensa distinto, el camino de la democracia y la participación popular, o el camino de las clases dominantes, las élites y las corporaciones y los grupos que intentan negar derechos y que intentan mantener privilegios. Creo que es muy importante poder pensar en relación con la naturaleza, pero también en relación con los derechos sociales, con los derechos ambientales, con los derechos económicos, laborales, con las múltiples desigualdades también. Nuestra conferencia Claxo tuvo como lema, era un lema muy largo, yo ahora voy a decirlo solamente en la primera parte, que era políticas hacia la igualdad. Y creo que en sociedades crecientemente desiguales, con desigualdades multidimensionales y entrelazadas, es muy importante poder trabajar en construir espacios de igualdad que contrarresten estas desigualdades multidimensionales. Desigualdades que, por supuesto, son socioeconómicas, son fiscales, son por ingresos, son por renta, pero también desigualdades que en su multidimensionalidad incluyen intersecciones o dimensiones de género, lo étnico-racial, lo generacional, lo territorial, lo cultural, lo laboral, lo educativo, la condición migrante, y así podríamos pensar en cuáles son esas dimensiones que se entraman, que se entretejen para crear las condiciones de producción de la vida en condiciones desiguales. Y para seguir ampliando la vida tenemos que ser capaces de construir espacios de mayor igualdad. Creo que ese espacio o esos espacios de una igualdad creciente, una igualdad que no es negación de la diferencia, que no es homogeneización o aplanamiento o borramiento de la diversidad. En muchos aspectos, cuando se hablaba de igualdad social o de igualitarismo, se pensaba en una homogeneización, en algo unívoco, ¿sí? en transformar la diversidad en un uno, en un único. Y yo creo que llegó el momento, y de la mano también de este libro de Economías para la Vida y de la mano del querido Franz Hingelhammer, a quien tuve el honor de conocer, y del querido Henry Mora, con quien estuvimos hace solo 15 días, creo que tenemos que construir igualdades diversas, igualdades que partan de lo común reconociendo la diferencia, y que la diferencia no legitime desigualdades, sino que sea un punto de partida y de reconocimiento para, potenciando la capacidad de construirse desde la diferencia, poder encontrar las formas de lo común que no son otra cosa que las formas de la convivencia y las formas de la igualdad. Creo que eso es fundamental
en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos geopolíticos, en estos tiempos continentales, en estos tiempos regionales, pero también en estos tiempos colombianos, en cada territorio, en cada departamento, en cada vereda, en cada comunidad. Y creo que la economía para la vida también es una economía que se construye desde los territorios, desde las comunidades, desde las veredas, hacia el mundo, hacia lo global, hacia lo geopolítico, pero fuertemente partiendo de un pensamiento, de una construcción situada en lo territorial, en lo comunitario, situada en estas dimensiones de despliegue y de profundización de la vida. Yo partí diciendo que hace 15 días tuvimos allí nuestra conferencia, seguramente muchos de los que están asistiendo a esta presentación, a este evento, tanto sea a nivel presencial como a nivel virtual, han estado en la conferencia. Estoy seguro que los compañeros y las compañeras de la SAP y Milton, y por supuesto Lidia Solano, fueron parte protagonista, artífices de esa conferencia. Una 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, que fue realmente un encuentro de diferentes comunidades, un espacio de diálogo social entre academia, movimientos sociales, políticas públicas, centros de pensamiento, víctimas del conflicto armado, que son también, ojalá, protagonistas de los cambios que Colombia necesita, mujeres, varones, disidencias, diversidades, procesos afrodiaspóricos, comunidades negras, afrodescendientes, pueblos indígenas, desplazados, migrantes, mujeres campesinas, jóvenes urbanos, familiares y amigos de diferentes procesos de justicia o de memoria y verdad y justicia que no solo emanan de la rebelión y los estallidos de 2019, 2020 y 2021. Nombro solamente como algo simbólico al Tribunal Popular de Siloé, con quien Claxo está haciendo un trabajo de memoria y apoyando su lucha, por supuesto, pero también, por supuesto, el conflicto armado de las décadas, que en Colombia la solución a las diferencias era el aniquilamiento del otro, y por supuesto las juventudes fueron protagonistas activas de esa conferencia, ¿no? Tuvimos casi 28.000 personas de manera presencial. Ustedes, si han estado en la conferencia, han visto las aulas, los salones, los auditorios llenos, ¿sí? Tanto en Ágora como en la Universidad Nacional Sede de Bogotá, como en la SAP. 28.000 asistentes presenciales, ¿sí? Registrados. Seguramente hubo más porque hubo mucha gente que no se registró, aunque era una conferencia de entrada libre, abierta y gratuita, también apostando a la ciencia abierta, a la ciencia como bien común, a la educación superior como un bien común y como un derecho humano, y por lo tanto desmercantilizado, desneoliberalizado y gratuito. La conferencia fue gratuita. 28.000 personas, decía, presenciales, de los cuales 2/3, ¿sí? Fueron, o sea, más de 20.000 fueron menores de 30 años. Uno puede considerarlos etariamente jóvenes, y eso creo que muestra una avidez de las juventudes por participar de estos espacios de pensamiento crítico, transformador, emancipatorio, situado y propio, que es un pensamiento que también es acción, que es práctica transformadora. Más de 300.000 personas siguiéndolas por redes sociales en simultáneo, seguramente los videos que están subidos a YouTube y a diferentes plataformas, que los pueden ver en www.claxo.org. Sin duda estuvieron allí siguiendo y los pueden volver a revivir a estos foros. Hubo 48 foros, más de 500 paneles, casi 1.000 mesas de trabajo, presentaciones de más de 50 libros, una feria y un espacio de economía para la vida también. Hoy estamos en el libro de Economías para la Vida, pero Lidia Solano promovió espacios de economía para la vida, espacios de trabajo de una Colombia en paz, de una Colombia humana, pero también una Colombia en paz, que protagonice un cambio histórico, que es, creo, lo que Colombia y el continente, por supuesto, necesita. El apoyo de diferentes entidades, ministerios, RTBC estuvo allí también, y un agradecimiento, por supuesto, a RTBC fuerte por haber apoyado y por haber multiplicado la
potencia de nuestra conferencia y bueno, un compromiso de seguir trabajando en Colombia, de seguir trabajando en la región, pero fuertemente del protagonismo que Colombia tuvo en la conferencia. Pensamos que es expresión de un protagonismo que puede seguir teniendo en la red Claxo, en espacios de investigación, de formación, propuestas de capacitación, publicaciones, iniciativas de comunicación, en fin, Claxo está abierto y tiene las puertas, las ventanas abiertas para seguir capilarizando, molecularizando, ¿sí? Esa porosidad de nuestra red, que al fin y al cabo es la porosidad y es la capilaridad de los procesos de lucha, de cambio y de transformación en América Latina y en el Caribe. Más de 120 centros en Colombia son centros miembros Claxo, más de 120 entidades colombianas son centros miembros de Claxo, la ESAP es una de ellas, en la Universidad Nacional de Colombia hay muchos centros miembros Claxo y estoy seguro que podremos seguir colaborando, cooperando, ampliando lógicas colaborativas y cooperativas con estos centros en diversas iniciativas que espero y que estoy seguro y ofrezco y propongo seguir desplegando y desarrollando en los próximos meses. Tengan a Claxo como la casa común, como su casa, de una praxis emancipatoria, una praxis transformadora, a partir de producción de conocimiento riguroso, conocimiento situado, conocimiento consistente, pero un conocimiento que interpreta, explica y comprende la realidad para transformarla. Y creo que eso es fundamental, poder mantenerlo y poder llevarlo adelante. Y quizás como último, porque quería hacer una intervención breve y me estoy demorando un poquito, comentarles que este libro, además de que seguramente allí haya ejemplares impresos, y la verdad que lamento no estar presencialmente, no solo para compartir una linda noche de viernes con ustedes allí en Bogotá, sino también porque no voy a tener mi ejemplar impreso, pero contarles que el libro lo pueden descargar en forma abierta, libre y gratuita de la librería y biblioteca virtual de Claxo. También ingresan a www.claxo.org y ahí pueden descargar sin ningún tipo de código, ni de contraseña, ni de correo electrónico, libremente, gratuitamente, de forma abierta, pueden descargar el libro para tenerlo en sus dispositivos, para tenerlo en sus computadoras, para tenerlo donde ustedes quieran y complementar el ejemplar impreso que seguramente estarán allí distribuyendo. Esto también es una apuesta de Claxo por la ciencia abierta, por la ciencia pública, y bueno, cuando nos propusieron tener el libro en acceso abierto, enseguida dijimos que sí. Libro que tuvimos el honor, seguramente ya lo contaron, yo como estaba en otro seminario de la facultad, por eso estoy en un lugar no tan confortable para conversar con ustedes, no pude escuchar las intervenciones iniciales, pero seguramente habrán contado que el libro se lo fuimos a entregar presencialmente al presidente Gustavo Petro. Tuve el honor de ser parte de esa comitiva, de esa conversación directa con el presidente, así que el libro ya está en manos del presidente, pero digo, un libro prologado por Gustavo Petro, con la producción del querido Franz Hingelhammer, como ya dije, de Henry More, por supuesto, con todo el aporte de la querida Lilia Solano, creo que merece estar circulando de la forma más amplia posible y por eso los ejemplares impresos ojalá que circulen y sean leídos, apropiados y discutidos, pero también desde Claxo ponemos el libro en acceso abierto. Como nuevo director ejecutivo de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que me posesiono, como dije, el martes próximo, el 1 de julio, me comprometo a seguir trabajando con ustedes, a seguir colaborando, a seguir entramándonos, a seguir tejiendo esta red multicolor que es Claxo, esta red de pensamiento crítico, emancipatorio, transformador, seguir contribuyendo a los procesos de paz en Colombia y en el mundo. Volvemos a estar en un mundo en guerra y necesitamos una construcción de paz, no una paz ingenua, una paz que asuma los conflictos que generan las guerras, pero que los solucione de otras maneras, con otras estrategias y con otros caminos políticos. Un Claxo diverso, un Claxo abierto, un Claxo de las juventudes, de las nuevas generaciones, de las negritudes, de los pueblos afrodiaspóricos, de los pueblos indígenas, de las mujeres campesinas, de las víctimas del conflicto armado, de las y los estudiantes universitarios, de las y los trabajadores, de las políticas públicas transformadoras, de la academia crítica, de los movimientos sociales, las comunidades y las organizaciones. Así que agradezco mucho esta posibilidad. Ojalá que pronto continuemos este diálogo de forma presencial. Tengan en Claxo su casa,
tengan en Claxo un espacio de participación y de protagonismo. Les felicito por esta nueva edición del libro con una hermosa tapa. Saben que está disponible en Claxo y seguimos entonces conversando y dialogando. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Pablo Bómaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se conectó desde Argentina. Buenas noches, lo invitamos a que continúe por favor la transmisión. Antes de darle paso a la señora embajadora de México, acá acreditada en Colombia, vamos a darle un saludo muy especial que se conecta también a esta hora a la doctora Viviana León Herrera, gerente general de la Imprenta Nacional. ¿Se cayó? Entonces, bueno, vamos a continuar acá con el escenario. Ahora sí, como mencionaba, damos un fuerte saludo a la doctora Patricia Ruiz, a la señora excelentísima embajadora de México en Colombia. Doctora, muy buenas noches y el atril es suyo. Está muy arriba, un poquito más abajito. Gracias, muy amable. Muy buenas noches tengan todas y todos. Muchas gracias a la doctora Lilia Solano por esta invitación que me hace. Estoy muy contenta con la publicación de este libro. Y yo le decía a Lilia, ¿pero qué voy a hablar si no he leído el libro? No me lo has dado. Bueno, aquí lo tengo ya y les prometo que lo voy a leer con mucho cuidado. Efectivamente, en este momento necesitamos reflexionar mucho sobre cómo transformar nuestros países. No solamente reflexionar, sino trabajar para transformar. Esa es la misión que tenemos los gobiernos de carácter progresista, como el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Eso fue lo que me pidió Lilia, no hables del libro, pero háblanos qué está pasando en México, porque a ustedes les está yendo muy bien. Y efectivamente nos está yendo muy bien, porque tenemos otra forma de ver los gobiernos. Nuestro gobierno está al servicio del pueblo. Y tenemos muy claro y muy consciente en nuestro proyecto que todos los recursos de la nación son para el pueblo. Está prohibidísima la corrupción, igual que acá, el presidente se ha esforzado muchísimo, de pronto no ha tenido mucho apoyo y ha tenido algunos tropiezos con gentes que no están comprometidas con el pueblo colombiano, pero él sigue siendo una persona progresista que ama a su pueblo y que quiere sacarlo adelante. Y nos hemos hermanado como gobiernos, el gobierno de México y el gobierno de Colombia, estamos trabajando de la mano y en lo posible, porque los colombianos son difíciles, en lo posible estamos colaborando. A nuestro México le ha ido bien precisamente por este nuevo enfoque de que ponemos al pueblo de México en el centro de las políticas públicas, tanto a nivel social como político, como económico. En mi país existen programas sociales muy sólidos. En este momento, 14.4 millones de beneficiarios de los programas sociales han hecho que se fortalezca el mercado interno, porque para nosotros los apoyos sociales, los programas sociales no son un gasto, son una inversión. Se invierten miles de millones de dólares en dárselos a la gente, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los estudiantes, desde preescolar hasta la universidad, a los campesinos, a las comunidades indígenas. Tenemos programas que apoyan a los jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido muy importante porque les da una esperanza a los jóvenes de que pueden conseguir un empleo. Se les paga a los jóvenes para que vayan a capacitarse a las empresas no tienen que pagarles, les paga el gobierno mexicano.
les da un apoyo importante. Y bueno, pues estos 14.4 millones de mexicanos beneficiarios de los programas sociales están haciendo que la economía mexicana se mueva. Porque la gente, cuando tiene recursos, pues los gasta, y eso es uno de los principios básicos de la movilización de la economía, que haya recursos para gastar, que haya recursos para vivir mejor, que la gente viva mejor, que estudie, que trabaje, que tenga apoyos, que tenga pensión. Eso es algo, es un derecho, además de que es un derecho, pero es algo que dinamiza las economías. Es algo que no es utópico, se puede hacer. Hay un mito de que si sube el salario mínimo va a haber inflación. En México ya demostramos que no. En México se subió el salario mínimo. En México el salario mínimo es 1 millón de pesos colombianos más que lo que se gana acá en Colombia. Y no hay inflación. Y la doctora Sheinbaum está pensando incrementarlo en otro 50% más. Entonces, eso se hace. Eso se hace, por supuesto, también para dinamizar la economía, porque si el pueblo tiene recursos, pues el país avanza y el país camina. Ahora, sí nos ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio, porque nuestra frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, pues nos hace un país muy atractivo para las inversiones extranjeras, porque llegan las inversiones extranjeras a producir sus insumos con mano de obra mexicana y los envían para Estados Unidos. Por eso el presidente Trump nos quiere poner esos aranceles, porque quiere que las empresas lleguen directo a los Estados Unidos y no que pasen por México. Pero la verdad es que las empresas no llegan a Estados Unidos porque Estados Unidos pone muchas trabas y muchas condiciones. Son condiciones hasta desfavorables para las inversiones extranjeras. Y con el agravante de que los norteamericanos no quieren trabajar en una empresa extranjera que pague poco. O sea, los norteamericanos exigen muy buenos salarios, entonces no les conviene a las inversiones extranjeras llegar directo a Estados Unidos. Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, yo era diputada federal y en ese entonces yo me opuse totalmente, era una férrea opositora de ese tratado porque nos iba a encadenar a la economía norteamericana y así sucedió. Se desmanteló el campo mexicano, dejamos de ser autosuficientes en alimentos, se desmanteló el campo y eso nos afectó mucho porque con el neoliberalismo fue terrible para todos nuestros países. Toda la producción agrícola de Estados Unidos, una buena parte se la compraba México, se la compra México todavía. Y con el programa Sembrando Vida estamos volviendo a reactivar el campo mexicano para que seamos autosuficientes en los alimentos. Ya somos autosuficientes en frijol, todavía no somos autosuficientes en maíz, pero vamos en esa ruta. Con el programa Sembrando Vida se han apoyado a 500,000 campesinos de las comunidades indígenas, sobre todo las más abandonadas, las que nunca habían recibido ningún apoyo, para que siembren sus tierras. Porque una cosa que sí teníamos en México y que nos ha servido es que se repartió la tierra, tenemos el 54% de nuestro territorio ya como propiedad social desde la Revolución Mexicana. Gracias a la Revolución Mexicana este reparto agrario se ha dado de una manera muy intensa y ha sido benéfico. Antes del neoliberalismo se apoyaba mucho al campo, porque había precios de garantía y se compraba las cosechas a los campesinos y se vendían en un sistema de comercialización
impulsado y manejado por el mismo gobierno. No se le dejaba a los campesinos que ellos vendieran la cosecha y batallaran, digamos, como decimos en México, batallaran para vender sus productos. El Estado se los compraba, el gobierno se los compraba y el mismo gobierno lo vendía a precios accesibles a los sectores populares. Y ahora queremos recuperar eso que estaba bien hecho en el pasado, pero en el pasado, antes del neoliberalismo, antes de que llegara Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, que fueron los que iniciaron con transformar el proyecto que iba bien económicamente de México. Y bueno, pues ahora con los cambios a nivel mundial nos ha favorecido estar cerca de Estados Unidos, porque hay muchas inversiones en nuestro país, de tal manera que tenemos un 2% de desempleo. Se ha bajado mucho el desempleo en nuestro país. Y esto es debido a estas inversiones extranjeras directas que están ofreciendo mucho trabajo. Necesitamos capacitarnos, todo el tiempo se está capacitando para el empleo. Cuando fue el Tratado de Libre Comercio, pues nos tuvimos que capacitar en las manufacturas de automóviles. Nosotros no somos un país que fabrique automóviles, apenas ahora estamos empezando a hacerlo, pero no se fabrica un auto de Estados Unidos sin la mano de obra mexicana. México los hace, los vehículos norteamericanos, los mexicanos. Y con esa mano de obra, que ya es especializada, pues las empresas norteamericanas prefieren armar los vehículos en México. Los primeros interesados en que no se pongan los aranceles son los empresarios norteamericanos, los propietarios de las fábricas de automóviles y de automotores también. Pues México ha tomado este rumbo y hemos estado demostrando que sin corrupción se puede avanzar, porque el dinero ahí está, el dinero existe. Colombia no es un país pobre, Colombia es un país que tiene dinero. Y además, a nosotros nunca nos pasó eso de que el Congreso no nos diera el dinero que nos tocaba. El Congreso mexicano siempre ha sido muy responsable de decir el dinero es del pueblo, no es de los políticos ni de los gobiernos. El dinero es del pueblo, ahí te va tu presupuesto. Y tenemos presupuesto y lo podemos ejercer de otra manera, avanzando en el combate a la corrupción, y ese dinero pues se está invirtiendo en los programas sociales. Ahora, y en todo lo que es la economía mexicana, hay una cosa importante y es que había grandes deudores al fisco, como los hay ahora en Colombia. No es muy diplomático lo que estoy diciendo porque se supone que no debo de hablar de Colombia, pero yo hablo de México, estoy haciendo una comparación. En México se les hizo pagar las grandes deudas de los deudores al fisco, que son las grandes empresas mexicanas. Lo que ustedes conocen como Claro aquí, pues es la empresa de Carlos Slim, es el hombre más rico de México, y él tampoco quería pagar los impuestos, pero los pagó. Y todos los empresarios se tuvieron que alinear. Si no pagan, no hay contratos de obra pública. No hay, tienen que pagar los impuestos. El único que no ha querido pagar es el de Televisión Azteca, que es un canal de televisión que era del Estado y que fue concesionado a los privados. Él no ha querido pagar y él tiene bancos, tiene el Banco Azteca, que es a través del cual los mexicanos que están en el exterior mandan su dinerito para nuestro país. Los mexicanos que viven en Estados Unidos son 40 millones. Imagínense ustedes, es un país dentro de otro país. Y eso significa casi 70,000 millones de dólares al año en remesas. Multiplíquenlo por 4
Y eso es la derrama económica que hay en Estados Unidos con los migrantes mexicanos. Eso es. Entonces, tenemos unas economías muy, muy estrechamente ligadas, enganchadas, digamos, pero pues ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Con el tiempo, pues ese tratado nos favoreció y pues ahora no quieren que nos favorezca tanto y se quieren llevar todas las inversiones para allá, pero pues tienen ellos que modificar muchas cosas al interior de Estados Unidos para generar esas condiciones para que sea atractivo para la inversión extranjera. Y bueno, pues nos ha ido muy bien y yo creo que a ustedes les iría muy bien si le dicen al Congreso que deje de pensar que el dinero es suyo. El dinero no es suyo, ni lo quiere el presidente Petro para él. El dinero es del pueblo colombiano y ese dinero tiene que ir al pueblo. Y yo les aseguro que les va a ir muy bien porque el presidente tiene un proyecto de gobierno muy bueno que nosotros apoyamos. Gracias. Gracias, señora embajadora. Y bueno, ya vamos concluyendo este evento que se realiza aquí en el Ágora, en el Centro de Convenciones Ágora. Le doy nuevamente paso a la doctora Lilia para ir concluyendo y al final tendremos nuevamente la intervención musical de nuestro grupo musical que hoy nos está acompañando, doctora Lilia. Sí, está muy... que no somos más chiquitos. Bueno, yo creo que hay unos un poco más atrás, otros que llegaron un poco más tarde, unos que salieron. Hay una transmisión, vino también RTBC. Yo creo que ha habido una jornada supremamente importante y quiero darles algunas explicaciones porque iba a estar el ministro de Trabajo, su avanzada vino y él confirmó, pero citaron a extras al Congreso. A los congresistas les habíamos dicho, ahí va a salir en la transmisión, si vienen les damos el libro y si no, no les damos el libro. Entonces querían venir, pero es muy importante que sepamos que se libra una batalla tremenda en el Congreso de la República, porque ahora regresa la pensional. Entonces, sabemos que todo es un parto, que la cosa está supremamente difícil, porque como dijo la embajadora, hay una diferencia también que tenemos con México, y es que allá no han estado los últimos 80 años en un largo conflicto armado, donde estamos por lo menos 80 años atrasados y sobre todo en temas como las economías para la vida, de tal forma que cualquier iniciativa que se tome, el Congreso la ve como algo terrible, como este gobierno quiere echar abajo las instituciones. Ahora defienden con tremendo rigor la institucionalidad, cuando realmente el aparato, todo, había estado durante décadas al servicio de los negocios y al servicio del proyecto neoliberal. Entonces el pulso sí es la economía y que representantes de estos negocios en el Congreso de la República pues legislan es para esos intereses y no para el pueblo, como lo acabas tú de señalar. Y luego, ¿quién es el pueblo? Pues el pueblo es la colectividad política, o sea, quien adelanta realmente, quien es el centro del poder y quien es realmente supremo es el pueblo. Y ponen la cosa al revés, como si el pueblo no los eligiera en el Congreso para que legislaran para todo el pueblo, sino creen que ellos le tienen que imponer al pueblo sus intereses. Y ese es un pulso tremendo que tenemos, por eso no llegó el ministro, que a la vez quería celebrar aquí con todo y que no fue completamente lo ideal, por lo menos la recuperación de derechos con la reforma laboral. Entonces,
Démosle un aplauso desde aquí, aunque no esté. También el reconocimiento a la ministra Gloria Inés Ramírez, que había hecho un trabajo excelente para lograr que alcanzáramos esa reforma. Y lógicamente el mismo maestro Henry Mora ofreció que adelantáramos unos seminarios o unos talleres para estudiar el libro. Entonces vamos a abrir ese enlace virtual. Hay que ser juiciosos porque hay que estudiar durante 7, digamos, jornadas, porque no es un libro, digamos, iba a decir de la psicología que está de moda, una psicología un poco, haga esto y va a ser feliz, y haga esto y los problemas se le arreglan. No, es un libro que tiene un rigor y que además debe cruzarse, ese análisis académico tiene que cruzarse con las realidades concretas de las comunidades y de los pueblos. Y ahí toma sentido, no solamente el texto, sino cómo está enraizado en las diferentes comunidades. Entonces, eso también se va a hacer, lo vamos a ofrecer. Queremos agradecer el momento de la gratitud lógicamente, el equipo de la ESAP trabajó en una forma muy comprometida, muy entregada. Pues como dije anteriormente, quisiéramos tener muchos más estudiantes y profesores y administrativos, pero nos jugó en contra el puente. Pero yo creo que aquí están todos ustedes que fueron los que quisieron venir y están comprometidos y se han quedado para este privilegio. También tener nuevamente publicado este texto es un privilegio. Entonces, vamos, como ya se dijo, vamos a cerrar con la intervención de Canto Vital. Tenemos que contarles que Canto Vital, que es un grupo de compañeros que nos acompaña, como yo les digo, en todas las causas perdidas, nos acompaña en los eventos, en los talleres. Esta semana con los compañeros Abilio y el equipo organizaron un encuentro de solidaridad con el pueblo palestino y con un grupo debemos haberle pedido a Abilio que explicara, un grupo de hermanas norteamericanas y canadienses. ¿Por qué no vienes un momentico, Abilio, y explicas? ¿Hello? Ven y explicas un momentico, lo cogí fuera de base. Porque se hizo un acto de solidaridad con hermanas que se resisten al aplastamiento de los migrantes que el gobierno norteamericano, ese sí que es un modelo de la necesidad de economía para la vida, porque él es un negociante y le importan los negocios. Y los negocios que no estén dándole rédito, pues por eso hay que sacar a todos los que no les son útiles y en eso se empeñó. Y está diciendo que nos acompañó Canto Vital, pero explicas. Si hacía quemar ropa, pues buenas noches ya. Sí, es el martes 24. Religiosas de los Estados Unidos decidieron alzar la voz en un acto testimonial frente al Capitolio de los Estados Unidos porque hubo una reducción significativa de recursos para los empobrecidos del país y elevaron los recursos para reprimir a la población migrante, para pagar los campos de concentración, entre ellos las prisiones que hay en El Salvador y en otros lugares que se están ofreciendo para los migrantes, y creemos que ese tipo de expresión de la vida religiosa femenina, comprometida, profética, liberadora, pues va a marcar mucho. Ustedes saben que hay más o menos en este momento 1.500 movilizaciones que se han hecho desde el pueblo de los Estados Unidos. El presidente Petro está diciendo, aquí no estamos hablando de América por Estados Unidos, dice, estamos hablando del pueblo de América. Y ese es el nombre que se está reivindicando
para esta merindia que se está uniendo y que seguramente puede llegar a ser muy significativa en el escenario global por la expresión de dignidad que está manifestando, diciendo todas las personas migrantes tienen dignidad, no son criminales. Y en esta tarea está la vida religiosa de los Estados Unidos y hubo un acto de comunión en la Casa de los Jesuitas aquí en Bogotá, porque creemos que la posibilidad de transformación de lo que estamos viviendo, de esta estructura política, económica, social y hasta religiosa para la muerte que se está presenciando en los Estados Unidos, pasa por la acción muy activa, solidaria, comprometida del propio pueblo de los Estados Unidos. Muchas gracias, Lilia. Ay, me queda, y eso que estoy empinando. Voy a leer un párrafo del prólogo que el presidente escribió para este libro. Dice, unas economías para la vida no se quedan en la elucubración ni se tratan solo de ejercicios académicos a espaldas de los actores centrales de la producción económica. Esto es, los pueblos y las comunidades que sufren y que viven la historia concreta. Es ya un programa de reformas profundas que cierra la brecha entre la naturaleza y el ser humano, que redime la virtud del raciocinio arrancándolo de un ejercicio teórico y lo entronca con el quehacer concreto de los actores tradicionalmente puestos al margen y esto es de suma importancia, con saberes ancestrales satanizados por el colonialismo y los mensajes que la misma naturaleza no cesa en producir y comunicar, pues no somos, como decía García Márquez, estirpes condenadas a 100 años de soledad, sin una segunda oportunidad sobre la tierra. Con esto vamos a cerrar con Canto Vital, agradeciéndoles a todos, a cada uno que vino, agradeciendo también, no sé si ponen la mano arriba, los del equipo de SAP que trabajaron. Aquí está Milton, que hizo una excelente tarea. Ah, están allá atrás. Párense, por favor, para poder reconocerlos, porque hicieron un muy buen trabajo, señor director. Vamos entonces a tener a Canto Vital. Ya un grupo salió, entonces hay varias personas, tú y varios, que querían hacer anuncios. No vamos a alcanzar, pero vamos a darles el chance a Canto Vital de que nos dé una canción. Les voy a pedir, no vamos a bajar las mesas, muy rápidamente acá. Carlos, venga. Los micrófonos, allí. Bueno, mientras ellos hacen rápidamente la logística, mencionamos quiénes son ellos. Son integrantes Jorge Ramírez, guitarra, voz. También está en este grupo Carlos Vargas en percusión, voz. Carlos Moyano, vientos, cuerdas, voz. Andrés Luna, cuerdas, voz. Y esa intervención que tendremos en los últimos minutos para dar cierre oficial a este evento. Pero antes de eso, quiero agradecer a quienes se conectan a esta hora a través del canal de YouTube, a través de la transmisión de ESAP TV. Ellos van a interpretar en este momento Yo Vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. En eso llegó Fidel, Carlos Puebla, El Necio de Silvio Rodríguez y cerrarán con AES, Enlambrar de Daniel Biglietti. Agradecemos también a quienes también hacen parte en esta hora, siendo viernes a puertas de un festivo en este auditorio. Agradecemos a los señores directivos de la escuela, al doctor Mario Jubinado, que está acá, el director de la Escuela de Alto Gobierno, al doctor Oscar Niño, subdirector de Proyección Institucional, también está la directora de Bienestar, al profesor Fortich, y como lo decía la doctora Lilia, agradecerle a todo el equipo, no solamente de la SAP, sino también del Ágora, que nos acompañaron hoy en este evento. Vamos a ver si ya están listos y preparados, me avisan por favor cuando lo estén. Recordemos que estamos transmitiendo a esta hora a través del canal de ESAP TV. Agradecemos también a nuestra colega y periodista que aún está aquí de RTBC, también que en unos minutos entrevistará al señor director de la escuela, y a Laura, a la periodista de RTBC. Así es, a Cindy. ¿Cómo?
eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a apagar. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta, yo ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.